Bueno, jóvenes, continuando con el tema de carbohidratos, hablaremos el día de hoy de una propiedad que presentan estos, que es ser o no ser azúcares reductores. ¿Pero qué es un azúcar reductor? Bueno, son aquellos azúcares que pueden reaccionar como reductores con otras moléculas que van a actuar como oxidantes. En la clasificación general de los carbohidratos mencionábamos que teníamos a los monosacáridos, a los oligosacáridos y a los polisacáridos. En el caso de los monosacáridos, todos ellos son considerados como azúcares reductores. Para el caso de los oligosacáridos, específicamente los disacáridos, solo algunos de estos son considerados reductores. Y en el caso de los polisacáridos, ninguno de ellos presenta esa propiedad de ser azúcares reductores. Para esto, en el laboratorio, nosotros contamos con una prueba que se conoce como la reacción de Fehling, donde utilizamos el llamado reactivo o licor de Fehling. Este tiene como base lo que es el sulfato cúprico o sulfato de cobre más 2. Esa reacción consiste en colocar el carbohidrato, a ese carbohidrato colocarle el reactivo de Fehling. Esto lo podemos hacer en un tubo de ensayo, y esa combinación vamos a obtener en ese tubito de ensayo una coloración azul. Posteriormente, lo que hacemos es calentar ese tubito de ensayo, aplicamos temperatura, y si la reacción es positiva, lo que nosotros vamos a obtener es que ese carbohidrato se va a oxidar, específicamente se va a acidificar, y vamos a obtener nosotros un compuesto en ese tubito de ensayo que será el óxido cuproso, que, si recordamos, en un principio el sulfato de cobre presentaba cobre de más 2 y se reduce a cobre de más 1, a lo que conocemos nosotros como óxido cuproso. Y para nosotros poder decir que esa prueba fue positiva para azúcares reductores, la presencia de una coloración rojo ladrillo en ese tubito de ensayo, nosotros diremos que esa es una prueba positiva. Es decir, cuando nosotros colocamos el carbohidrato y le colocamos el reactivo de Fehling, vuelvo a repetir, tenía una coloración azul. Aplicamos temperatura, y si ese carbohidrato tiene la propiedad de ser azúcar reductor, cambiará de color azul a un color rojo ladrillo. Si el tubo de ensayo permanece con esa coloración azul, entonces diremos que la prueba es negativa. Por lo tanto, el carbohidrato que estamos analizando diríamos que es un azúcar no reductor. Continuando con la explicación de lo que son los azúcares reductores, veíamos que por ahí existe una prueba de laboratorio utilizando lo que es el reactivo de Fehling. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos la disponibilidad de ese reactivo? ¿Cómo podemos darnos cuenta si una molécula es azúcar reductor o no es un azúcar reductor? Decíamos que todos los monosacáridos son azúcares reductores. Cuando nosotros tenemos en el papel esta molécula, ¿cómo podemos saber si es reductor o si no es reductor? En un inicio, cuando nosotros teníamos una estructura lineal o las proyecciones de Fischer, nosotros decíamos que para poder ciclar una molécula, quien reaccionaba era el carbono, que contiene al grupo carbonilo, con el grupo OH del carbono asimétrico más alejado respecto a este grupo carbonilo. Y en aquella ocasión mencionábamos nosotros que este carbono, el carbono número 1 que tiene el grupo carbonilo, es un carbón no asimétrico o no quiral, recordando que un carbono asimétrico es aquel carbono que tiene enlazado 4 radicales diferentes. Pero ¿qué pasaba con ese carbono cuando se ciclaba la molécula?
ese carbono, que es el carbono número 1, obtenía o daba lugar, el rompimiento de este doble enlace daba lugar a la formación de un nuevo radical, que era el radical OH, y que este radical OH daba la formación del anómero alfa y el anómero beta, dependiendo hacia dónde estuviera orientado ese nuevo radical. Bueno, este nuevo radical va a pertenecer al carbono número 1, y a ese carbono ahora se le va a conocer como carbón anomérico. ¿Cómo podemos nosotros ver en esta molécula si es un azúcar reductor o no reductor? Cuando en el carbón anomérico que se formó, el radical OH está libre. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentra libre para reaccionar con otra molécula, es decir, reducir a otra molécula. Por lo tanto, como todos los monosacáridos van a tener ese grupo OH de ese carbón anomérico que se acaba de formar, lo van a tener libre, por eso se considera que todos los monosacáridos son azúcares reductores. Por otro lado, tenemos a los disacáridos, y vamos a poner como ejemplo a la maltosa y a la sacarosa. La maltosa es un disacárido que está formado por dos moléculas de alfa de glucosa. Esas dos moléculas, lo que va a reaccionar para unirse a estos dos monosacáridos es el carbono número 1, que es un carbón anomérico, con el carbono número 4 de la segunda molécula, que es un carbón no anomérico. Y si nosotros nos fijamos en la segunda molécula que se unió a esta primera, el carbón anomérico número 1 presenta un OH libre, es decir, ese grupo OH libre tiene la capacidad de reducir a otras moléculas. Por lo tanto, la maltosa va a ser considerada como un azúcar reductor. Por otro lado, tenemos a la sacarosa. La sacarosa es un disacárido que en su molécula tiene a la alfa de glucosa y a la beta de fructosa. Y la unión del enlace glucosídico está dada por el carbono número 1 de la glucosa con el carbono número 2 de la fructosa. Para poder explicar a la sacarosa, vamos a ver cómo se formó esta fructosa, es cómo se cicló. Y si recordamos, la molécula de fructosa, que es esta, en una proyección lineal, el carbono número 2, en un principio, por contener el grupo carbonilo, es un carbón no asimétrico o no quiral. Al momento de ciclarse, el carbono número 2 ahora sí se convierte en un carbón anomérico. Y de acuerdo a la posición del grupo OH que se formó en este carbón anomérico, podemos decir si es anómero alfa o si es anómero beta. En este caso es anómero beta. Pero si nosotros nos fijamos, el carbono número 1 de la alfa de glucosa es un carbón anomérico. Y el carbono número 2 de la fructosa también es un carbón anomérico. En este monosacárido que se unió a este otro monosacárido, ya no existe un carbón anomérico con un grupo OH libre. Como ya no existe ese grupo OH libre unido a ese carbón anomérico, nosotros podemos decir en el papel que la sacarosa es un azúcar no reductor. Es decir, que si nosotros le hacemos la prueba con el reactivo de Fehling, va a permanecer el color azul en ese tubito de ensayo. Por último tenemos a los polisacáridos, y decíamos que los polisacáridos no son azúcares reductores. Aquí tenemos un fragmento del almidón. No hemos visto aún el tema de polisacáridos, pero un polisacárido, si recordamos, son moléculas que son miles hasta millones de monosacáridos unidos por el enlace glucosídico. Vuelvo a repetir, aquí tenemos un pequeño fragmento del almidón, y este fragmento de almidón
está conformado por puras moléculas de alfa de glucosa unidas por el enlace glucosídico de tipo alfa 1,4. Yo coloco estas tres moléculas entre corchete y por fuera pongo la N porque son N veces moléculas de este mismo tipo. Si nosotros recordamos cuál es la molécula del monosacárido alfa de glucosa, sabemos que en el carbono número 1 tenemos el grupo o el radical OH que se formó y que corresponde al carbono anomérico. Si nosotros nos fijamos aquí, todos los OHs de ese carbono anomérico están ocupados. Es decir, se ocuparon para que se añadiera cada una de esas moléculas. Por lo tanto, no van a existir OHs de algún carbono anomérico libre. Y por eso nosotros podemos decir que todos los polisacáridos no presentan esa propiedad de ser azúcares reductores. Bueno, jóvenes, este es el tema del día de hoy. Espero haya quedado claro lo que son los azúcares reductores, una propiedad que tienen los carbohidratos. Por ahí tal vez mencionamos a los polisacáridos, esa parte aún no la vemos, pero ya en los próximos videos veremos estos compuestos que pertenecen al tema de carbohidratos. Suscríbanse al canal, toquen la campanita para que les llegue la notificación y por favor todas las dudas colóquenla en la barra de comentarios y sobre todo denle like al video. Nos vemos, jóvenes. Saludos. Bien.